La visión de los huesos secos es una de las más impactantes y simbólicas del Antiguo Testamento, encontrada en el libro del profeta Ezequiel. En esta poderosa visión, Ezequiel es llevado por el Espíritu de Dios a un valle lleno de huesos secos, una representación del estado espiritual muerto y desesperado del pueblo de Israel. Sin embargo, cuando Dios le ordena profetizar sobre esos huesos, un milagro ocurre. Los huesos cobran vida, reciben carne y piel y se levantan como un ejército poderoso. En este video exploraremos el significado profundo de la visión de los huesos secos, cómo refleja la promesa de Dios de restaurar a su pueblo y qué nos enseña hoy sobre la esperanza, la renovación y el poder de la vida que solo Dios puede dar. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir el mensaje de esperanza y restauración que ofrece la visión de los huesos secos. La historia de los huesos secos en el libro de Ezequiel se desarrolla en un periodo muy oscuro para el pueblo de Israel. El reino del sur, Judá, había sido conquistado por el imperio babilónico en el año 586 AC, y muchos de sus habitantes, incluido al profeta Ezequiel, fueron llevados al exilio. Jerusalén fue destruida, y el templo, el centro de la adoración y la identidad del pueblo de Dios, fue arrasado. Esta pérdida devastadora hizo que Israel se sintiera como una nación espiritualmente muerta y completamente derrotada. El pueblo de Israel, ahora en cautiverio, estaba experimentando la desesperación total. Se sintieron abandonados por Dios y sin esperanza de restauración. Sus tierras habían sido tomadas, su templo destruido, y su identidad como el pueblo escogido de Dios estaba en duda. En este contexto, Dios le da a Ezequiel una visión, utilizando la poderosa metáfora de un valle lleno de huesos secos para representar la condición espiritual y emocional del pueblo de Israel. En Ezequiel 37:1-2 se narra: «La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera». El contexto histórico del exilio babilónico fue un período de profunda tristeza y desesperanza para el pueblo de Israel. El pueblo había pecado gravemente al volverse a la idolatría y desobedecer las leyes de Dios, lo que llevó a su castigo. Su ciudad y su templo, símbolos de la presencia de Dios con ellos, estaban en ruinas. Sin tierra, sin templo y con una relación rota con Dios, se sentían espiritualmente muertos. Este es el trasfondo emocional de la visión que recibe Ezequiel. Los huesos secos en la visión simbolizan este estado de muerte espiritual y desesperanza. Representan a un pueblo que se siente sin futuro, sin vida y sin posibilidad de restauración. Israel estaba en una situación donde, humanamente hablando, no parecía haber esperanza. La imagen de los huesos secos en un valle desolado muestra cuán profunda era su desesperación. En nuestras vidas, a veces también podemos sentirnos como esos huesos secos. Pasamos por momentos de gran dolor, fracaso o desesperanza, en los que parece que todo está perdido y que no hay camino de vuelta. Puede ser una crisis personal, una pérdida significativa o un tiempo de sequía espiritual. En esos momentos, al igual que Israel, podemos sentirnos completamente desprovistos de vida. Sin embargo, la historia de los huesos secos nos enseña que, aunque el panorama parezca sin esperanza, Dios no ha terminado con nosotros. En Isaías 40:31 se narra: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». Incluso en nuestras situaciones más oscuras, hay esperanza en el Señor. Ezequiel, el profeta a quien Dios le da esta visión, fue llevado al exilio junto con los otros judíos. Él estaba viviendo la misma realidad que el resto de Israel: la pérdida, el dolor y la desesperanza. Pero a pesar de la situación, Dios tenía un propósito para él. A través de Ezequiel, Dios no solo habla palabras de juicio, sino también de restauración y esperanza.
la mano de Dios viene sobre Ezequiel y lo lleva a un valle lleno de huesos secos, que representan la condición espiritual de Israel. Esta dada visión a Ezequiel es profunda, porque no solo muestra la gravedad de la situación de Israel, sino que también anticipa la intervención divina. Ezequiel está en medio de un valle lleno de huesos, lo que indica que la muerte y la desolación están por todas partes. Sin embargo, Dios le habla en medio de esa escena de desolación. Esto nos enseña que, aun cuando estemos en medio de una situación devastadora, Dios sigue hablando, sigue obrando, y tiene un plan para la restauración. En los momentos en que nos sentimos rodeados de desesperanza, Dios aún tiene un propósito. Incluso cuando las circunstancias parecen imposibles, Dios puede revelarse a nosotros, y su propósito puede cumplirse. Como Ezequiel, necesitamos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios en medio del dolor y el caos, sabiendo que su plan siempre incluye restauración y renovación, aunque en ese momento no lo podamos ver. En Salmo 46:1 se narra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue siendo nuestra fuerza. La visión del valle lleno de huesos secos es una imagen vívida de la muerte espiritual de Israel. Los huesos no solo están esparcidos por el valle, sino que están secos en gran manera, lo que indica que han estado muertos durante mucho tiempo. No hay señales de vida en absoluto, y el proceso natural de análisis ha dejado estos huesos en un estado de completo abandono. Esta imagen es un reflejo de cómo se sentía el pueblo de Israel en su exilio, abandonado, sin vida y sin esperanza. Sin embargo, esta es precisamente la situación en la que Dios obra de manera más poderosa. El hecho de que los huesos estén secos significa que no hay vida humana posible, pero para Dios no hay nada imposible. Esta es una lección profunda para nosotros. Cuando nuestras vidas parecen completamente muertas, o cuando sentimos que nuestra situación es irreparable, Dios tiene el poder de traer vida donde no la hay. Al igual que Israel, a veces podemos sentir que hemos llegado a un punto de no retorno. Pero esta visión nos muestra que, cuando Dios interviene, no importa cuán seco o muerto esté algo, Él puede traer vida. La restauración no depende de nuestras circunstancias, sino del poder de Dios para transformar incluso lo más desesperado. Debemos recordar que no importa cuán muertos nos sintamos espiritualmente, Dios puede soplar nueva vida en nosotros. En Romanos 4:17 se narra: Dios, que da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. No importa lo muerto que parezca nuestra situación, Dios puede dar vida donde hay muerte. Después de que Ezequiel obedece el mandato de Dios y profetiza sobre los huesos secos, algo increíble comienza a suceder. En respuesta a la palabra de Dios, los huesos empiezan a moverse, a juntarse y a tomar forma. Los tendones y la carne se unen sobre ellos, y la piel los cubre, pero sorprendentemente aún no tienen vida. Esta restauración física, aunque impresionante, todavía no está completa hasta que el espíritu, Ruach en hebreo, de Dios entre en ellos. Esta parte de la historia representa el proceso de restauración física y estructural del pueblo de Israel, pero también muestra que la restauración externa no es suficiente sin el toque vivificador del Espíritu de Dios. Es un mensaje claro de que la forma externa no tiene verdadero significado sin la vida interior que solo Dios puede dar. En Ezequiel 37, 7, 8 se narra: Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Ezequiel sigue las instrucciones de Dios y comienza a profetizar sobre los huesos. Mientras lo hace, sucede algo milagroso. Hubo un ruido y un temblor. Este temblor es el signo físico de que Dios está obrando en respuesta a la palabra profética de Ezequiel. Los huesos, que estaban completamente secos y dispersos, empiezan a moverse y unirse,
formando un esqueleto completo. Posteriormente, los tendones, la carne y la piel cubren los cuerpos. Este proceso de restauración física es una muestra del poder de Dios para organizar, estructurar y restaurar lo que estaba completamente desmoronado. Sin embargo, aunque los cuerpos parecen estar completos externamente, falta algo esencial: el aliento de vida. Aquí vemos que Dios puede traer orden y restauración, pero la vida verdadera solo puede venir de su Espíritu. A menudo en nuestras vidas, Dios puede empezar a trabajar en áreas que estaban rotas o desordenadas. Podemos ver cómo ciertas cosas comienzan a mejorar o a tomar forma, pero la obra de Dios no está completa hasta que su Espíritu está presente en lo que Él está restaurando. Esta restauración física nos recuerda que los cambios externos no son suficientes si no van acompañados de una renovación espiritual profunda. Como creyentes, debemos estar dispuestos a permitir que Dios no solo restaure nuestras circunstancias, sino que también sople su Espíritu en nuestras vidas para darnos verdadera vida. En Filipenses 1:6 se narra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no solo comienza la obra, sino que la lleva a su plenitud. Aunque los cuerpos están ahora completos en apariencia, con huesos, tendones, carne y piel, aún falta lo más importante: el aliento de vida. La Escritura enfatiza que aunque estos cuerpos ahora tienen una estructura, no había en ellos espíritu. Esto subraya una verdad fundamental: la vida externa o física no es suficiente sin la vida espiritual. En otras palabras, un cuerpo sin espíritu es solo una estructura vacía. Esta parte de la visión refleja lo que estaba sucediendo con Israel en ese momento. Aunque podía esperar ser restaurados externamente a su tierra, su verdadera necesidad no era solo física, sino espiritual. Necesitaban el Espíritu de Dios para revivir como nación y como pueblo de Dios. Esto también es un recordatorio para nosotros. Podemos tener éxito o estar bien básicamente, pero sin el Espíritu de Dios habitando en nosotros, estamos espiritualmente muertos. En Juan 6:63 se narra: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El verdadero sentido de la vida se encuentra en el Espíritu de Dios. Es interesante notar que la restauración de los huesos secos no ocurre instantáneamente. Primero los huesos se juntan, luego aparecen los tendones, la carne y finalmente la piel. Esto indica que la restauración es un proceso, no un evento instantáneo. Dios trabaja paso a paso para traer de vuelta lo que estaba muerto a la vida. Aunque el proceso aún no estaba completo en este punto, ya se podía ver que Dios estaba obrando. En nuestras propias vidas podemos estar en medio del proceso de restauración. A veces queremos que todo se arregle de inmediato, pero Dios a menudo trabaja en nosotros gradualmente, paso a paso. Este proceso puede incluir la restauración de áreas de nuestra vida que estaban rotas o sin vida. Aunque el resultado final aún no se haya manifestado completamente, podemos confiar en que Dios está trabajando en nosotros y que su obra será completa en su tiempo. Debemos tener paciencia con el proceso de restauración de Dios en nuestras vidas. Él no siempre trae la transformación de inmediata, sino que a menudo nos lleva a través de un proceso de sanación, restauración y crecimiento. Lo importante es confiar en que, aunque todavía falten algunas piezas, Dios está obrando en nosotros y llevará a cabo su propósito. Debemos ser pacientes y confiar en su plan. En Isaías 40:31 se narra: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El proceso de restauración puede ser largo, pero siempre nos lleva a la plenitud en Dios. En la vida cristiana, no es suficiente simplemente cambiar nuestras circunstancias o mejorar nuestra situación externa. Necesitamos la presencia vivificadora del Espíritu Santo que nos da vida, dirección y propósito.
Debemos depender del Espíritu Santo para tener una vida verdaderamente plena. No importa cuán exitosos seamos externamente, si no tenemos al Espíritu Santo en nosotros, nos falta la esencia de la vida. Es el Espíritu quien nos guía, nos consuela y nos transforma. Necesitamos buscar constantemente la llenura del Espíritu para que nuestras vidas sean completas en Cristo. En Efesios 5:18 se narra: «Sed llenos del Espíritu». La vida plena viene cuando buscamos continuamente ser llenos del Espíritu Santo. Después de que los huesos secos se juntan y se cubren de carne y piel, aunque ya tienen forma de cuerpos humanos completos, aún están sin vida. En esta etapa, Dios le da una segunda instrucción a Ezequiel: profetizar al Espíritu, para que entre en los cuerpos y les dé vida. Este momento es crucial en la visión, ya que sin el soplo del Espíritu de Dios, los cuerpos permanecen inertes. El Espíritu de Dios, en hebreo ruach, que significa aliento, viento o espíritu, es lo que finalmente trae la verdadera vida. Este acto simboliza no solo la restauración física de Israel, sino la renovación espiritual que solo puede venir del poder vivificante del Espíritu Santo. Así como los cuerpos sin vida necesitan el aliento divino para resucitar, el pueblo de Israel y todos los creyentes necesitan la presencia del Espíritu Santo para tener una vida plena y significativa. En Ezequiel 37, 9, 10 se narra: «Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. Aunque los cuerpos ya estaban completos externamente, aún faltaba lo más esencial, el aliento de vida. Sin el Espíritu de Dios, los cuerpos restaurados eran solo cascarones vacíos. Esta imagen nos muestra una verdad espiritual profunda. La verdadera vida no puede existir sin el Espíritu de Dios. La restauración física o material es importante, pero la vida plena solo viene a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios ordena a Ezequiel que profetice nuevamente, esta vez al Espíritu, para que venga y sople vida en los cuerpos. Esto nos recuerda que no basta con tener una estructura o apariencia externa de vida. Necesitamos la presencia activa del Espíritu Santo para vivir en plenitud. El Espíritu de Dios no solo trae vida física, sino también vida espiritual, transformando lo que estaba muerto en algo vivo y vibrante. En nuestras vidas podemos tener formas externas de éxito o estabilidad, pero si no tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros, carecemos de la verdadera vida. Necesitamos constantemente la llenura del Espíritu en nuestras vidas, para que buscar lo que estamos haciendo no sea solo un cascarón vacío, sino algo que tenga el poder transformador de Dios. Sin el Espíritu, estamos incompletos. En Juan 6:63 se narra: «El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha». Esto nos recuerda que solo el Espíritu de Dios puede darnos la vida verdadera. Ezequiel recibe la instrucción de profetizar al Espíritu para que venga de los cuatro vientos y llene a los cuerpos. El uso de la palabra vientos en el Antiguo Testamento se refiere frecuentemente al poder y presencia de Dios. En este contexto, el viento representa el Espíritu de Dios, que tiene el poder de traer vida donde no la había antes. Ezequiel obedece, y en respuesta a su profecía, el Espíritu entra en los cuerpos, y ellos cobran vida y se levantan como un gran ejército. Este es un momento decisivo en la visión. Lo que estaba muerto y sin vida, ahora está vivo por el poder del Espíritu de Dios. Esto subraya que el Espíritu Santo no solo restaura lo físico, sino que también trae poder, propósito y misión. Los huesos secos no solo reviven, sino que se convierten en un ejército poderoso, listo para cumplir un propósito. En nuestra vida cristiana, debemos aprender a invocar al Espíritu Santo y buscar su presencia diariamente. Sin el Espíritu, nuestras vidas pueden estar básicamente bien, pero espiritualmente muertas o vacías de propósito.
Debemos permitir que el Espíritu nos llene y nos vivifique, dándonos poder y propósito para vivir conforme a la voluntad de Dios. Esto no se trata de un esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu en nosotros. En Hechos 1:8 se narra: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». El Espíritu Santo no solo nos da vida, sino también poder para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Cuando el Espíritu entra en los cuerpos, no solo revive, sino que se levantaron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Este detalle es importante porque no se trata solo de un acto de resurrección, sino de una misión. Dios no solo revive a su pueblo, Él los resucita para un propósito mayor. Los huesos secos no se convierten simplemente en personas vivas, sino en un ejército listo para cumplir los planos de Dios. Este ejército simboliza al pueblo de Dios que, después de haber sido restaurado y revivido por el Espíritu, está listo para avanzar en la misión de Dios. Es una imagen de renovación espiritual y del llamado a participar en el plan divino. Esto refleja el propósito de Dios no solo de darnos vida espiritual, sino de darnos una misión en su reino. Cuando Dios nos restaura y llena con su Espíritu, no es solo para nuestro beneficio personal, sino para cumplir un propósito más grande. Así como los huesos secos se convirtieron en un ejército, Dios también nos llama a ser parte de su misión, llevando el Evangelio y siendo su testimonio en el mundo. No estamos vivos en Cristo solo para existir, sino para cumplir su voluntad en la tierra. En Efesios 2:10 se narra: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». La vida que Dios nos da está destinada a llevarnos a la acción en su misión. Este pasaje también destaca el papel del Espíritu Santo como la fuente de toda transformación y poder. Sin el Espíritu, los cuerpos eran solo estructuras vacías, pero cuando el Espíritu de Dios sopló sobre ellos, cobraron vida y recibieron un propósito. El Espíritu no solo da vida, sino que empodera y transforma. Esto es un recordatorio para nosotros de que necesitamos constantemente la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. En la Biblia, el Espíritu Santo no solo vivifica lo muerto, sino que también transforma corazones, renueva mentes y nos capacita para vivir una vida santa. Cuando Dios sopla su Espíritu sobre nosotros, nos da la capacidad de vivir en plenitud y de llevar a cabo su voluntad. Sin el Espíritu, nuestras vidas no tienen el poder transformador que necesitamos para cumplir nuestra misión. Debemos ser conscientes de nuestra necesidad constante del Espíritu Santo. No podemos vivir la vida cristiana solo con esfuerzo humano. Necesitamos el soplo constante del Espíritu que nos transforma y nos empodera. Solo a través del Espíritu Santo podemos experimentar una vida llena de propósito y poder en Cristo. En Romanos 8:11 se narra: «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros». El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que nos da vida y poder para vivir según el plan de Dios. En este momento, Dios da a Ezequiel una interpretación clara de la visión de los huesos secos. Aunque la visión era impactante por sí misma, ahora Dios revela su significado más profundo. Los huesos secos representan a la casa de Israel, que se encontró en un estado de desesperanza, exilio y muerte espiritual. El pueblo de Israel decía: «Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos». Era una nación que se sentía abandonada, sin futuro ni posibilidad de restauración. Sin embargo, a través de esta visión, Dios les asegura que no los ha olvidado. Aunque ellos se sintieron como esos huesos secos, Dios promete no solo restaurarles esencialmente, sino también darles una nueva vida espiritual. Les ofrece una esperanza renovada, recordándoles que su poder es suficiente para restaurar lo que parece muerto y sin futuro. En Ezequiel 37:11 se narra:
Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. El pueblo de Israel, en el contexto de esta visión, está en un momento de desesperanza extrema. Después de haber sido llevado al exilio en Babilonia, de haber perdido su tierra, su templo, y haber sido separado de su identidad como el pueblo escogido de Dios, se sintió completamente derrotado. En su visión, Ezequiel escucha la declaración de su pueblo: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Esta declaración refleja la desesperación más profunda. Los israelitas no solo se sintieron derrotados esencialmente, sino también espiritualmente. Sentían que habían perdido todo y que no había forma de restaurar su vida o su relación con Dios. Los huesos secos simbolizan esta condición espiritual de estar completamente abandonados y sin esperanza. Es como si el exilio los hubiera llevado al borde de la extinción, tanto como nación como espiritualmente. Hay momentos en nuestras vidas en los que también podemos sentirnos como Israel en el exilio, desolados, derrotados y sin esperanza. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, pérdida, fracaso, sufrimiento o pecado, podemos sentir que estamos espiritualmente secos y que no hay forma de restauración. En Salmo 42:5 se narra: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Incluso en los momentos de desesperanza, podemos poner nuestra confianza en el poder restaurador de Dios. Dios revela que los huesos secos en la visión representan a toda la casa de Israel. Esto no se refiere solo a su situación física de exilio, sino también a su condición espiritual. La idolatría, la desobediencia y la rebelión los habían llevado a este estado de muerte espiritual. Se sintieron completamente desconectados de Dios y sin la capacidad de revivir por sus propios medios. Sin embargo, la visión también ofrece una esperanza profunda. Aunque los huesos están secos y la esperanza parece perdida, Dios no ha abandonado a su pueblo. Él les dice que su plan es restaurarlos. Así como los huesos secos fueron restaurados en la visión, Israel también será restaurado a través del poder de Dios. La promesa de restauración física y espiritual es clara. Dios no ha terminado con ellos, aunque ellos sientan que sí. Muchas veces, cuando caemos en el pecado o nos alejamos de Dios, podemos sentirnos espiritualmente secos, desconectados y sin vida. El pecado puede dejarnos en un estado de desolación espiritual en el que nos sentimos como esos huesos secos. Sin embargo, la buena noticia es que Dios no nos deja en ese estado. Él nos ofrece restauración, incluso cuando parece que no hay esperanza. Así como prometió restaurar a Israel, también nos promete restaurar nuestra vida espiritual si volvemos a Él. En Isaías 57:15 se narra: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios tiene un propósito de restauración para aquellos que están espiritualmente quebrantados. A pesar de su sentimiento de desesperanza, Dios promete restaurar a su pueblo. Él les dice a través de Ezequiel que los huesos secos no son el final de la historia. La visión de los huesos secos es una promesa de que Dios no ha olvidado a Israel, y aunque ellos se sienten espiritualmente muertos, Dios tiene el poder de darles nueva vida. Dios no solo promete devolverles su tierra y su identidad, sino también restaurarles espiritualmente. La clave aquí es que Dios no solo está interesado en la restauración física, el regreso a la tierra, sino también en la restauración espiritual. Su plan es devolverles el aliento de vida, dándoles un nuevo comienzo. Esto nos muestra el corazón de Dios. Él no se conforma solo con arreglar las circunstancias externas, sino que busca una transformación profunda en el corazón de su pueblo.
En nuestras vidas, cuando sentimos que hemos llegado al punto más bajo, Dios sigue teniendo un plan de restauración para nosotros. Él no se ha olvidado de nosotros ni ha terminado con nosotros. Aunque nuestras circunstancias externas puedan parecer sin solución, Dios está interesado en restaurarnos desde adentro hacia afuera. Su plan es darnos una vida nueva a través de su Espíritu, transformando no solo nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón. En Jeremías 29:11 se narra: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Dios siempre tiene un plan de bien, incluso cuando nos sentimos sin esperanza. La declaración de Dios de que restaurará a Israel es una llamada a la esperanza. Aunque el pueblo se siente completamente destruido, Dios les asegura que Él no ha terminado con ellos. La restauración de los huesos secos es una imagen de lo que Dios puede hacer incluso en las situaciones más desesperadas. Para Israel, esto significa que, aunque estén en el exilio y parezcan estar muertos como nación, Dios puede y va a traerlos de vuelta a la vida. Esto es un llamado a la fe. Dios les está pidiendo a Israel que cree en su promesa, aunque no puedan ver cómo será posible. Él les asegura que, así como los huesos secos cobraron vida en la visión, su pueblo también será restaurado. Es un recordatorio de que, aunque la situación actual parezca desesperada, la promesa de Dios siempre se cumplirá. En nuestras vidas, a menudo enfrentamos momentos en los que parece que no hay esperanza. Puede ser una situación familiar, una crisis personal o una lucha espiritual. Sin embargo, la historia de los huesos secos nos llama a tener esperanza y fe en la promesa de Dios. Él tiene el poder de restaurar incluso las situaciones más rotas. Nuestra tarea es creer en su promesa, incluso cuando no vemos cómo se cumplirá. En Romanos 15:13 se narra: «Y el Dios de esperanza os llena de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Nuestra esperanza no está en nuestras circunstancias, sino en el Dios que puede restaurar todas las cosas. En Ezequiel 37:12-14 se narra: «Por tanto profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo abro tus sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé. Y lo hice, dice Jehová. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas». Esta imagen es poderosa porque simboliza no solo una restauración física, sino una resurrección espiritual. Israel, como nación, se veía a sí misma en una sepultura espiritual y física. Estaban en el exilio, sin tierra, sin templo y sin identidad como pueblo de Dios. Desde su perspectiva, su futuro estaba muerto, como si estuvieran sepultados sin esperanza de resurrección. Sin embargo, Dios les promete que abrir sus sepulcros, que es una imagen clara de su capacidad para traer vida donde solo parece haber muerte. Dios tiene el poder de revertir lo irreversible y dar vida donde no parece haber ninguna posibilidad. Esta es una promesa tanto para Israel como para todos nosotros, que no importa cuán muertos o desesperados nos sintamos, Dios tiene el poder de sacarnos de cualquier sepulcro espiritual o emocional. En nuestras vidas, también podemos sentirnos como si estuviéramos en sepulcros, atrapados en situaciones de desesperanza, pecado o falta de dirección. Pero la promesa de Dios es clara. Él puede abrir esos sepulcros y traernos de vuelta a la vida. Debemos confiar en que, aunque nuestras circunstancias parezcan imposibles, Dios tiene el poder para liberarnos y restaurarnos completamente. En Romanos 8:11 se narra: «Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros».
El mismo poder que resucitó a Jesús es el que nos saca de nuestras propias sepulturas. Dios no solo promete abrir los sepulcros y darles vida, sino también traerlos a la tierra de Israel. Esta promesa es particularmente importante para los israelitas que estaban en el exilio, lejos de su tierra prometida. La tierra de Israel era mucho más que un lugar físico para ellos. Era el símbolo de la promesa de Dios, del pacto que había hecho con sus antepasados. Estar lejos de la tierra significaba estar desconectados de esa promesa, por lo que el regreso a la tierra representaba una restauración de la relación de Dios con su pueblo. Al traer de vuelta a Israel a su tierra, Dios no solo estaba cumpliendo su promesa de restauración física, sino que estaba reafirmando su pacto con ellos. Les estaba recordando que, a pesar de sus fallos y de su exilio, Él no había roto su promesa. Esto nos enseña que Dios es fiel a sus promesas y que su plan de restauración siempre incluye una renovación total de lo que ha prometido. En nuestras vidas, podemos pasar por tiempos en los que sentimos que estamos lejos de las promesas de Dios, como si hubiéramos perdido nuestro lugar en su plan. Pero la promesa de Dios para nosotros es que Él nos restaurará a la tierra de sus promesas. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, Dios es fiel para traernos de vuelta a la plenitud de su plan para nuestras vidas. Su fidelidad no depende de nuestra capacidad de mantenernos en el camino, sino de su gracia para restaurarnos cuando hemos caído. En 2 de Corintios 1:20 se narra: porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son seguras, y su plan es siempre restaurarnos a su propósito. Dios no solo promete sacar a su pueblo de los sepulcros y devolverlos a la tierra, sino que hace una promesa clave: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Esta es una promesa de restauración espiritual. Aunque el pueblo de Israel sería restaurado básicamente a su tierra, también necesitaban una restauración espiritual profunda, y eso solo podía lograrse a través de la presencia del Espíritu de Dios en ellos. La verdadera vida no proviene solo de estar en el lugar correcto o tener la estructura externa correcta. Viene de tener el Espíritu de Dios en nosotros. Sin el Espíritu no hay vida verdadera, incluso si estamos en la tierra prometida. Esta promesa de poner su Espíritu en su pueblo significa que Dios no solo quiere restaurar nuestra situación externa, sino también transformar nuestros corazones, dándonos una nueva vida y un nuevo propósito. Al igual que el pueblo de Israel, necesitamos más que una restauración externa. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para vivir en plenitud. La restauración completa no se trata solo de resolver nuestros problemas externos, sino de recibir el Espíritu Santo que nos da la verdadera vida. Sin el Espíritu, nuestra vida está incompleta, pero con el Espíritu experimentamos la vida en su plenitud. En Romanos 8:9 se narra: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La verdadera vida proviene de tener al Espíritu de Dios morando en nosotros. Dios concluye esta promesa de restauración diciendo: y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Esta es una declaración de que la restauración no solo será un acto de misericordia, sino una demostración del poder soberano de Dios. El propósito de esta obra restauradora es que su pueblo reconozca que Él es el único Dios verdadero, que tiene el poder de dar vida y restaurar lo que parecía perdido. Esta declaración es un recordatorio de que todo lo que Dios hace en nuestras vidas tiene el propósito de revelar su gloria. Cuando Dios restaura nuestras vidas, es para que sepamos que Él es fiel, que su poder es mayor que cualquier situación y que su amor es inquebrantable. La restauración de Israel será una señal de que Dios es quien controla la historia y que su plan de redención siempre se cumple. En nuestras vidas, cada acto de restauración y renovación de Dios es una oportunidad para reconocer su poder y su bondad. A veces, enfrentamos pruebas o tiempos difíciles,
Pero cuando Dios obra para restaurarnos, es una oportunidad para darle gloria y reconocer que Él es soberano y fiel. Debemos vivir con el entendimiento de que nuestra restauración es un testimonio del poder de Dios en acción. En Isaías 43:11 se narra: Yo soy Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Nuestra restauración siempre es una evidencia de que Dios es nuestro Salvador y Redentor. En la última parte de la visión de los huesos secos, Dios reafirma su compromiso con el pueblo de Israel, enfatizando que no solo los traerá de vuelta a la vida y los restaurará a su tierra, sino que también les dará su espíritu y establecerá una relación renovada con ellos. Esta restauración no se limita al ámbito físico, sino que abarca todo el ser del pueblo, su tierra, su cuerpo y su espíritu. La promesa es integral. Dios restaurará tanto lo externo como lo interno, garantizando que su presencia estará con ellos de manera continua. Este acto final simboliza no solo el regreso del pueblo a la tierra prometida, sino una renovación completa de su relación con Dios. El objetivo final de toda esta restauración es que el pueblo de Israel reconozca que Dios es su Señor y que su presencia será el centro de sus vidas. Esta promesa también apunta al futuro, cuando el Mesías vendría para traer una restauración definitiva no solo para Israel, sino para toda la humanidad. En Ezequiel 37:14 se narra: Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. La promesa de Dios de poner su espíritu en el pueblo es el elemento fundamental de la restauración. Sin el espíritu, los huesos restaurados solo serán cuerpos sin vida. Es el Espíritu de Dios lo que da vida verdadera y plena. La restauración física de Israel a su tierra es solo una parte del plan. La verdadera vida viene cuando el Espíritu de Dios mora dentro de ellos, trayendo renovación, transformación y poder. Esta promesa no es solo para Israel en ese momento, sino que también apunta a la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. En el Nuevo Testamento, Jesús promete enviar el Espíritu Santo para habitar en los corazones de aquellos que creen en Él, trayendo una nueva vida espiritual. El Espíritu Santo es el agente de vida y transformación, no solo para Israel, sino para todos los que ponen su fe en Dios. Como creyentes, debemos reconocer que la vida plena en Cristo solo es posible a través del Espíritu Santo. Podemos tener muchas cosas en orden externamente, pero sin la presencia del Espíritu nos falta la esencia de la vida verdadera. Dios desea no solo restaurar nuestras circunstancias, sino llenarnos con su Espíritu para que vivamos una vida abundante y transformada. Debemos buscar diariamente la llenura del Espíritu Santo, permitiendo que Él guíe y transforme nuestras vidas. En Romanos 8:14 se narra: Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La vida cristiana es una vida guiada y sostenida por el Espíritu Santo. La promesa de reposo sobre la tierra de Israel tiene un significado profundo. El pueblo había estado en exilio, lejos de su tierra, y en una condición de incertidumbre y aflicción. El regreso a su tierra simboliza no solo el fin de su exilio, sino también el reposo que solo Dios puede dar. El reposo que Dios promete es mucho más que un descanso físico. Es una paz completa que viene de estar en la voluntad de Dios, viviendo en comunión con Él y disfrutando de su bendición. Este reposo también apunta a la promesa futura del reposo eterno que Dios dará a su pueblo, un reposo que solo puede encontrarse en la presencia de Dios. En Hebreos 4 se nos habla del reposo que permanece para el pueblo de Dios, un reposo en el que cesamos de nuestras obras y entramos en la paz de Dios a través de la fe en Cristo. En nuestra vida diaria, Dios también nos ofrece su reposo. Vivimos en un mundo lleno de agitación, preocupación y aflicción, pero Dios nos promete su paz y reposo. Cuando estamos en Cristo, encontramos un reposo que trasciende nuestras circunstancias. Debemos aprender a descansar en las promesas de Dios,
sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas y que su plan es llevarnos a un lugar de reposo en su presencia. En Mateo 11:28 se narra: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Jesús nos ofrece el reposo que nuestras almas necesitan. Al final de esta restauración, Dios declara que todo lo que ha hecho tiene un propósito claro. «Y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice». Esta es una declaración de la soberanía y fidelidad de Dios. Él había hecho promesas a Israel, y aunque parecían imposibles de cumplir desde la perspectiva humana, Dios estaba demostrando que su palabra nunca falla. Lo que Dios promete, Él lo cumple. La restauración de Israel sería un testimonio visible del poder de Dios para cumplir sus promesas. Esta declaración no solo se aplica a Israel, sino a todos los que siguen a Dios. Cuando Dios actúa en nuestras vidas, lo hace para que sepamos que Él es el Señor, que su palabra es verdadera y que Él siempre cumple lo que promete. Esta es una invitación a confiar en la fidelidad de Dios y a esperar pacientemente su intervención, sabiendo que Él siempre cumple lo que ha prometido. Muchas veces podemos dudar de las promesas de Dios cuando nuestras circunstancias parecen contradecir lo que Él ha dicho. Pero la historia de los huesos secos nos enseña que, incluso cuando todo parece muerto y sin esperanza, Dios puede cumplir su palabra de maneras sorprendentes. Debemos aprender a confiar en la fidelidad de Dios, incluso cuando no vemos cómo Él lo hará. Al final, su propósito es que, a través de su obra en nuestras vidas, sepamos que Él es fiel. En Números 23:19 se narra: «Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo dijo Él, y no hará; habló, y no lo ejecutará». Podemos confiar plenamente en que Dios cumplirá cada una de sus promesas. Esta promesa de restauración para Israel no solo tiene un cumplimiento inmediato en la vuelta del pueblo del exilio babilónico, sino que también apunta a la restauración final que vendría a través de Jesucristo. En Jesús, Dios no solo restaura a Israel, sino que ofrece la restauración y la vida eterna a toda la humanidad. El mismo Espíritu que resucitó a los huesos secos es el que levantó a Cristo de los muertos y el que ahora habita en los creyentes, dándonos vida y esperanza. La visión de los huesos secos es, por lo tanto, una imagen profética de la obra redentora de Cristo. Así como los huesos secos fueron traídos de vuelta a la vida, también nosotros somos resucitados de nuestra muerte espiritual a una nueva vida en Cristo. La restauración final no solo es para Israel, sino para todos aquellos que confiaron en Jesús como su Salvador. En Cristo encontramos la promesa de una restauración completa, física, espiritual y eterna. La restauración que Dios promete a Israel es un reflejo de la restauración que nos ofrece a través de Jesucristo. No importa cuántos muertos estemos en nuestro pecado o cuán lejos hayamos caído, Dios tiene el poder de darnos una nueva vida en Cristo. Debemos confiar en el poder redentor de Jesús, sabiendo que su obra es suficiente para restaurar todo lo que está roto en nuestras vidas. En 2 Corintios 5:17 se narra: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». En Cristo, experimentamos la restauración final y completa que Dios prometió a través de Ezequiel. La historia de los huesos secos, narrada en Ezequiel 37, es una poderosa imagen de restauración, esperanza y renovación espiritual. En ella, Dios muestra cómo puede traer vida donde parece haber solo muerte, tanto física como espiritualmente. Esta historia nos ofrece muchas lecciones prácticas que podemos aplicar en nuestra vida cristiana diaria. El pueblo de Israel estaba en una situación de completa desesperanza durante su exilio en Babilonia. Se sentían abandonados, espiritualmente muertos y sin futuro. La visión de los huesos secos refleja este sentimiento. Estaban secos en gran manera, lo que simboliza la sensación de estar totalmente desolados y sin vida. Sin embargo, Dios muestra que incluso en las situaciones más desesperadas,
Él tiene el poder de traer esperanza y restauración. La visión nos recuerda que, aunque las circunstancias puedan parecer imposibles desde nuestra perspectiva humana, Dios tiene el poder de revivir lo que está muerto y traer una nueva vida. Como cristianos, enfrentamos tiempos de desesperación en nuestras vidas. Puede ser una situación familiar, una crisis de salud, problemas financieros o incluso una sequía espiritual. En esos momentos es fácil sentirnos como huesos secos, sin esperanza. Pero la historia de Ezequiel nos enseña que, aunque parezca que todo está perdido, Dios puede obrar milagros. Debemos aprender a confiar en el poder de Dios, que puede transformar cualquier situación por su gracia. Dios es especialista en traer vida donde parece que no la hay. En Salmo 42:5 se narra: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él de alabarle. La esperanza en Dios nos mantiene firmes aun en los momentos más oscuros. Cuando Dios le dice a Ezequiel que profetice a los huesos secos, vemos que su palabra tiene el poder de causar una transformación radical. A medida que Ezequiel obedece y profetiza, los huesos comienzan a moverse, a juntarse, ya a recibir carne y piel. Aunque los cuerpos aún no tenían vida en ese momento, el simple hecho de declarar la palabra de Dios ya había iniciado el proceso de restauración. La palabra de Dios tiene un poder vivificador. Y esto no solo fue cierto en la visión de Ezequiel, sino que sigue siendo cierto para nosotros hoy. La Biblia está llena de promesas que nos dan vida y esperanza en medio de nuestras dificultades. Es a través de la palabra de Dios que encontramos dirección, consuelo y fuerza para seguir adelante. Como cristianos, necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios en tiempos de dificultad. Debemos leer, meditar y declarar las Escrituras sobre nuestras vidas, creyendo en el poder que tiene la palabra de Dios para transformar nuestras circunstancias. A través de su palabra, Dios puede cambiar corazones endurecidos, sanar relaciones rotas y restaurar la esperanza perdida. En Hebreos 4:12 se narra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Debemos confiar en que la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas cuando la aplicamos con fe. Cuando Dios le dijo a Ezequiel que profetizara a los huesos, él obedeció, aunque desde un punto de vista humano parecía imposible que los huesos secos volvieran a la vida. Sin embargo, la obediencia de Ezequiel desató el poder de Dios en esa situación. Al hablar la palabra de Dios sobre los huesos secos, Ezequiel vio un milagro extraordinario. A veces, Dios nos pide que hagamos cosas que no entendemos o que parecen imposibles. Nos pide que actuemos en fe, aunque no veamos el resultado inmediato. Sin embargo, cuando obedecemos a Dios y actuamos en fe, su poder se manifiesta en nuestras vidas. Dios nos llama a vivir por fe, no por vista. A veces, nos pide que hablemos su palabra sobre nuestras situaciones, que oremos por algo que parece imposible, o que sigamos su dirección aunque no entendamos el resultado. Nuestra tarea es obedecer y confiar en que Dios actuará conforme a su palabra. Cuando actuamos en fe, desatamos el poder de Dios en nuestras vidas. En 2 Corintios 5:7 se narra: porque por fe andamos, no por vista. Debemos recordar que la fe en la palabra de Dios es lo que produce cambios profundos en nuestras vidas. Aunque los huesos se restauraron básicamente, aún estaban sin vida hasta que el Espíritu de Dios sopló sobre ellos. El Espíritu Santo es el dador de vida, y sin Él no hay vida verdadera. Dios prometió poner su Espíritu en los restaurados cuerpos de Israel, y solo entonces ellos pudieron levantarse como un gran ejército. Esto subraya la importancia de la presencia del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Sin la presencia del Espíritu, podemos tener una estructura externa de éxito o estabilidad, pero carecemos de la vida plena que Dios quiere que tengamos. El Espíritu Santo nos vivifica, nos llena de poder y nos guía en el camino de la fe. Como cristianos, debemos buscar constantemente la llenura del Espíritu Santo.
Necesitamos su presencia en nuestras vidas para tener verdadero poder espiritual, para ser guiados por Dios y para vivir en plenitud. No debemos conformarnos con una vida cristiana superficial, sino anhelar la profunda comunión y dirección del Espíritu Santo. En Efesios 5:18 se narra: «Sed llenos del Espíritu». La vida cristiana es una vida de dependencia continua en el Espíritu Santo, que nos da la fuerza y la sabiduría para vivir según la voluntad de Dios. La visión de los huesos secos concluye con una declaración poderosa: «Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío». Esta es una afirmación de la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Aunque Israel se sentía derrotado y sin esperanza, Dios les aseguró que Él cumpliría su promesa de restauración. Dios siempre cumple su palabra. A veces, parece que sus promesas tardan en cumplirse o que las circunstancias hacen que se vean imposibles, pero Él siempre es fiel. Esta historia nos recuerda que, aunque pasemos por dificultades o tiempos de prueba, podemos confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Debemos aprender a confiar en la fidelidad de Dios. Aunque no siempre entendamos su tiempo o sus métodos, podemos estar seguros de que Él cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Cuando enfrentemos tiempos de espera o incertidumbre, debemos recordar que Dios es fiel y que su palabra nunca falla. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.